Tengan muy buen día, mis queridos participantes de ciclo 3. A continuación vamos a estudiar el área de inglés, ¿vale? ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar el presente simple. El presente simple lo utilizamos para referirnos a acciones que hacemos cotidianamente o hábitos, ¿vale? Entonces, si por ejemplo las rutinas, yo me levanto a las 7 de la mañana o yo como huevos, ¿vale? Todas esas acciones son presente simple. Entonces, el presente simple en la forma afirmativa sigue una estructura, ¿vale? Entonces, primero tenemos el sujeto, que es la persona que realiza la acción. En este caso será Iván. El verbo, que es la acción que se realiza. Entonces sería plants, que esto significa planta o siembra. Complemento es lo que acompaña a la acción del verbo, ¿vale? Entonces, ¿qué va a sembrar? Tomates, tomato, ¿vale? Ok, entonces para el presente simple debemos tener en cuenta los pronombres personales, que son yo, you, tú, he, él, she, ella, it, que lo utilizamos para referirnos a animales o cosas, y significa eso. Luego tenemos we, nosotros, you, ustedes, they, ellos, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo con este verbo, live, que es vivir. ¿Vale? Entonces, I live in Pasto. Yo vivo en Pasto, ¿vale? You live happily. Tú vives felizmente. He lives away. Él vive lejos. Si notan, en estas tres cambia. Le agregamos una S, ¿vale? Esto lo hacemos porque estos tres, he, she, it, son las terceras personas del singular, ¿cierto? Entonces, para ellos únicamente le vamos a agregar S al verbo. Siempre en la forma afirmativa del presente simple vamos a agregarle la letra S, ES o IES. Esta regla ya la veremos más adelante cuando le debemos agregar la S o la ES o la IES. ¿Vale? Listo. Nos dicen, nota, importante, los pronombres, o sea, estos de aquí, se pueden reemplazar por nombres propios. Así, he orders the list, él ordena la lista. Puede ser más específico al decir Martin orders the list. Aquí ya nos está diciendo quién, no es cualquier él, sino nos está diciendo que es Martín, ¿cierto? Entonces, he, she, it, lo podemos reemplazar por nombres, ¿cierto? Por ejemplo, he, podemos decir Mario, ella, podemos decir María, it, el nombre de nuestra mascota, por ejemplo, Kira. We, nosotros también podemos decir Camilo, Andrés y yo. Tú, pues sí sería tú y ellos sería Camilo y Andrés, ¿vale? No me incluyo. Esa es la diferencia entre they y we. Las reglas que les comentaba para las terceras personas del singular, he, she o it, son las siguientes. Entonces, es importante aprender cómo escribir los verbos en presente simple. Hay un par de irregularidades. Algunos verbos toman ES en tercera persona del singular, he, she o it. Típicamente son verbos que en infinitivo terminan con la letra O, la letra CH, SH, SS, X, OR o Z. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, do, esta palabra significa hacer. Entonces, si yo voy a decir ella hace, entonces decimos she does. Agregamos la E y la S, ¿cierto? Pero si yo voy a decir yo hago, lo utilizo de esta forma. I do, ¿cierto? Lo mismo con go. ¿Con cuál termina? Con una O, ¿cierto? Entonces, como termina con una O, dice que debemos poner ES. Entonces ponemos goes. Lo mismo con la CH, SH, con la X, con la S, con la Z, ¿vale? Luego tenemos los verbos que terminan con Y. Aquí hay dos excepciones, ¿vale? Entonces también tienen una irregularidad. Entonces, si la Y está precedida de una consonante, es decir, una letra que no es vocal, ¿vale? Entonces, quitamos esta Y, la cambiamos por la I latina y agregamos ES. Miremos el siguiente ejemplo, try, que es intentar. Entonces, si yo quiero decir yo intento, I try, pero si yo quiero decir él o ella o eso intenta, tenemos que agregarle la S, ¿cierto? Porque son terceras personas del singular. Entonces, try, como termina
pues la Y está precedida de una consonante, que es la letra R en este caso. Cambiamos esta Y por una I latina y agregamos ES. Lo mismo con los demás verbos. Pero si el verbo termina en vocal más Y, ponemos la S y nada más. Por ejemplo, pay. Esto es pagar, ¿cierto? Entonces, tenemos la P, la A y la Y. Esta Y no está precedida de una consonante porque la A es una vocal, ¿cierto? Entonces solo agregamos S. Entonces, si yo quiero decir yo pago, I pay. Si quiero decir ella paga, she pays, ¿vale? En vez de pays, porque no está precedida de una consonante. Listo. Vamos a realizar nuestra primera actividad, la actividad número 2. Vamos a llenar estos espacios con estos verbos, ¿vale? Este es comer, eat, start, iniciar, be es ser o estar, agree es estar de acuerdo, like es que le gusta, ¿cierto? Entonces, para esta actividad necesitaremos la ayuda de un diccionario o de nuestro profesor. Le podemos preguntar, profe, ¿cuál es el significado de esta palabra si no tenemos un diccionario a la mano, ¿vale? Entonces, Fernando and Luis, estos los puedo reemplazar por qué pronombre personal de la lista, por ellos, ¿cierto? Entonces, ellos, Fernando and Luis, aquí hay un espacio que es donde pondremos la palabra delicious vegetables from their farm, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de estos pondríamos? Comer, iniciar, ser o estar, de acuerdo, gustar. La correcta es esta, ¿cierto? Fernando and Luis eat, no ponemos S porque es con they, ¿cierto? ¿Vale? Delicious vegetables from their farm, ¿cierto? Pero si digamos que solo tenemos Luis, espacio, delicious vegetables from the farm, ¿cierto? Y sería it la que iría aquí. Aquí sí deberíamos de poner la letra S. ¿Por qué? Porque Luis lo podemos reemplazar por he, porque Luis es él. Pero si ya ponemos a dos personas, en las cuales no están incluidas ustedes, serían ellos. No importa si aquí hay una, si dice Fernanda y acá dice Luis. ¿Vale? Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer lo mismo. Con estos verbos que nos quedan, con estos 4, vamos a definir cuál va aquí y tener en cuenta que si es en tercera persona del singular, le vamos a agregar S o ES, dependiendo, ¿vale? Este be, les doy un consejo. Esta es la forma infinitiva, ¿cierto? Aquí no lo vamos a poner como be, lo vamos a poner como is o are. Recuerden, is va con he, she, it y are va con you, they, we. Y también am, que solo va con I, que soy yo, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Ok. Ahora continuemos con las oraciones negativas en presente simple. Para hacer una oración negativa en presente simple, debemos agregar das. Do, es, ¿vale? Entonces, o también don't. O sea, agregamos do, ¿cierto? Esto es lo que se agrega. Pero, como es Iván, y va con él, se puede reemplazar por he, agregamos es, ¿cierto? A este. Al otro verbo ya no se lo ponemos. Se lo ponemos a este que sería el auxiliar. ¿Vale? Ya lo veremos más adelante con unos ejemplos. Entonces, ponemos Iván, luego do, not, plant, tomato. Iván no planta tomates, ¿cierto? Nos dicen, podemos utilizar la forma do not o does not, o también las formas abreviadas de los mismos verbos, don't o doesn't, así, ¿vale? Recuerda esto, I don't, you don't, we don't, they don't. He doesn't, she doesn't, it doesn't. ¿Qué tiene que ver esto? Si se fijan, aquí están los tres, que son las terceras personas del singular. Con esto sí le agregamos ES, ¿vale? Y aquí no le ponemos ES porque estos no son terceras personas del singular, ¿vale? Ahora, practiquemos con los demás pronombres utilizando un mismo verbo. En este caso vamos a utilizar el verbo read, que es leer. Entonces, yo no leo. I don't read newspapers. Yo no leo los periódicos. You don't read adequacy. Tú no lees adecuadamente. He doesn't read magazines. Él no lee revistas.
She doesn't, si nota que cambian, aquí podemos poner, valga aclararlo, she does not o con su forma abreviada, she doesn't, para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? En base o teniendo en cuenta las negaciones, vamos a realizar la actividad número 4 y vamos a hacer lo siguiente. Ven y practica con nosotros la forma negativa del presente simple. Vamos a transformar las oraciones afirmativas a negativas. Entonces, Wilmer and George like the pollution. A Wilmer y a George le gusta la polución o la contaminación, también lo podríamos decir, ¿vale? Mr. Douglas works in Colombia. El señor Douglas trabaja en Colombia. They want multinational companies in their field. Ellos quieren compañías multinacionales en sus campos. The environment resists a lot. El ecosistema resiste demasiado, ¿vale? Entonces, si notamos, estas son oraciones afirmativas. Lo que debemos hacer es ponerlas en negativo. Vamos a hacerlo con el ejemplo, con la actividad número 2, ¿vale? Con el punto número 2. Mr. Douglas works in Colombia. El señor Douglas trabaja en Colombia. Entonces debemos decir que él no trabaja en Colombia, ¿cierto? Entonces, Mr. Douglas doesn't work, quitamos la S porque ya la pusimos en el auxiliar, in Colombia, ¿ok? Y lo mismo vamos a hacer con las demás. Un truquito aquí es que solo debemos agregar don't o doesn't. Y si agregamos doesn't es porque aquí tiene S, para que lo tengamos en cuenta en el verbo principal. Entonces se la quitamos y ponemos doesn't acá. Listo. Interrogative sentences. ¿Vale? Las oraciones interrogativas. ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Tomamos la oración afirmativa, ¿vale? Por ejemplo, vamos a la primera explicación de la forma afirmativa. Miren, Ivan plants tomatoes, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Le quitamos esta S acá y ponemos does acá. Y aquí pondríamos el signo de interrogación. Miremoslo acá. Si notan, aquí ya no está la S, pero porque lo pusimos acá. Se pone el auxiliar do o does. Depende de la tercera persona del singular. ¿Vale? Y escribimos el signo de pregunta. ¿Vale? Es muy sencillo. Es un truco supremamente sencillo. Listo. Entonces, veamos algunos ejemplos. Con el verbo speak, hablar. Do I speak loudly? Yo hablo fuertemente. ¿Cierto? Entonces, si notan que aquí ponemos do y de resto sería como una oración afirmativa solo que con el signo de pregunta. Ahora, miremos con las terceras personas del singular. Igual, do, es, porque es he, she o it, speak, Quechua, ¿cierto? Y ya. Hacer este tipo de preguntas en inglés es muy sencillo, ¿vale? Nota importante, no te olvides nunca del signo de interrogación al final de la oración, ¿vale? Porque si no lo ponemos no sería una pregunta. Esto también aplica para el español, debemos utilizar los dos. En inglés solo utilizamos uno, el último. Luego, vamos a aprender cómo responder, ¿vale? Entonces, como toda pregunta debe tener una respuesta, las respuestas a los interrogantes en presente simple deben utilizar yes, no, acompañado de una coma. Yes significa sí, no significa no. Estas se estructuran de la siguiente manera. Las respuestas más largas decimos yes y afirmamos, porque estamos diciendo que sí, yes, Ivan plants tomatoes, ¿cierto? Y si decimos no, no, Ivan doesn't plant tomatoes. ¿Vale? Luego tenemos short answers. Yes, he does, no, he doesn't. Esta es la más utilizada. Responder y volver a darle una respuesta larga de lo que ya nos preguntaron es muy redundante, entonces siempre utilicemos esta. Si, por ejemplo, do you speak, no, esta. Does he speak Quechua? ¿Él habla quechua? Entonces vamos a decir no, he doesn't, si no habla quechua, o yes, he does, si él habla quechua. Y listo. En base a esa actividad, en base a lo que aprendimos de las preguntas, vamos a completar esta actividad, la actividad número 6.
Nos dicen, completa los espacios en blanco con los auxiliares correctos de las siguientes preguntas y respóndelas usando la forma corta. Entonces nos dicen, María and Fernanda pollute the water. Nos están preguntando si María y Fernanda contaminan el agua. Abajo, my sister eat fruits. Mi hermana come frutas. You wash your hands. Tú lavas tus manos. He helped to his community. Él ayuda a su comunidad. Andrés speak in public. ¿Qué debemos aquí poner? Si regresamos a la anterior imagen, nos dice do o does. ¿De qué depende? De he, she o it. Entonces, María en Fernanda. ¿Por cuál lo podemos reemplazar? Por él, ella, nosotros, ellos. La respuesta correcta es ellos, ¿vale? Porque son dos. Y no me están incluyendo a mí, entonces serían ellos. María y Fernanda. Entonces aquí sería, ¿cuál de las de acá pondríamos? ¿Cuál va con they? Sería esta, ¿cierto? Muy bien. Ahora, con esta. Andrés. Andrés lo podemos reemplazar por cuál pronombre personal. Por he, she o it. Por he, que significa él, ¿cierto? Entonces, como lo podemos reemplazar a Andrés por él, ¿cuál se utiliza con él? Se utiliza does, ¿cierto? Y ponemos does Andrés speak in public? Y así estaría correcta la respuesta. Eso sería todo, mis queridos participantes. Por favor, si tienen alguna duda con respecto a los vocabularios, las palabritas, o con respecto a alguna estructura o alguna pregunta, por favor, comunicársela a su tutor. Que tengan muy buen día.